El gabinete presidencial de Luis Abinader, que dirige Lisandro Macarrulla, presentó en la tarde de ayer a un equipo, a un grupo de economistas y gente del sector financiero, integrado por personas del ámbito de la comunicación como y de la economía, como Pedro Silverio, por ejemplo, Jochi Vicente, que es un economista y consultor, y Alejandro Fernández, que se ha dedicado a través de Argentarium y su presencia en los medios de comunicación, a través de periódicos impresos y periódicos y medios digitales, su propia página, aparte de la televisión y la radio, gente del ámbito de la economía, con lo cual fortalece su equipo. Allí estaba también Miguel Seara Hatton, que ha sido el economista, digamos, de planificación que lidera el equipo principal de economistas. El equipo del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader. Este acto es importante porque para Luis Abinader él debe ir proyectando una imagen de sostenibilidad, de estabilidad y de gente con solvencia y con conocimiento en materia económica. Que tiene buena reputación. Hay que recordar que Alejandro es una especie de educador de asuntos administrativos y financieros. Aunque su formación es política. Sí, no es originalmente, la finanza, pero es especializado y comunica muy bien. Alejandro comenzó con nosotros, por cierto, comenzó con nosotros Desaparecido Clave. En el semanario Clave, sí. Y yo creo que eso es un palo para ese equipo que haya recibido ese apoyo, porque eso envía un mensaje, ¿verdad?, importante a los agentes económicos sobre todo. De Jochi Vicente ya se había informado y se sabía que era parte del equipo del gabinete presidencial. Del que no teníamos conocimiento era de Pedro Silverio. Pedro Silverio fue gerente del Banco Central. En el gobierno de Leonel Fernández. En el gobierno de Leonel Fernández. Pero además, él fue vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, con Agripino Núñez Collado, porque después que llegó el padre Ramón Betances, que es el rector de la Universidad Católica, Madre y Maestra, él tomó la decisión de separarse de la universidad, aunque se mantiene como académico, como profesor. Ya no tiene un cargo de un cargo de directivo de la universidad. Y Pedro Silverio mantiene los viernes una columna sobre temas de economía en Diario Libre. Es una persona con gran solvencia, es un economista muy preparado y tiene reconocimiento, digamos, que en los sectores empresariales. Bueno, es importante que los partidos en sus propuestas y los candidatos pues vayan presentando las caras, los rostros de quienes podrían ser en un futuro gobierno funcionarios, para que la gente sepa un poco, bueno, mira, las ideas que esta persona ha expuesto en sus artículos, en sus participaciones en medios, son esta y esta y esta. Eso envía un mensaje importante, primero de transparencia, porque no se puede venir con sorpresa, y luego de esa tranquilidad que necesita el inversionista. Eso es importante. Sí. Por otro lado, en el caso del PLD, el candidato Gonzalo Castillo recibió ayer, ellos dicen en pleno, el apoyo del equipo de Temístocles Montá, que uno tenía por descontado, ¿verdad? Porque Temístocles se sumó inmediatamente, fue de los aspirantes que una vez se decidió que iba a ser Gonzalo, pero ahora se presentó el equipo completo, la estructura, dándole un espaldarazo, ¿verdad? Y reiterando que ellos se sienten que van a ganar, que están sumando personas. Pero además, en el caso de Temístocles, quizás la importancia que tiene es que, como él es el presidente del PLD ahora, da un mensaje como de unidad para los PLDistas. Mira, ese equipo de Temístocles Montás es un equipo que Temístocles ha ido trabajando durante muchos años. Sí. Es decir, no se puede pensar que Temístocles Montás preparó un grupo de personas ahora para la pre-campaña. No, él tiene esa estructura hecha hace muchos años. Él tiene su estructura y eso obviamente que lo que proyecta es una consolidación, por lo menos de parte de este grupo, lo mismo que de los que siguieron a Francisco Domínguez Brito, los que siguieron a otros de los precandidatos. De Reinaldo Pared se ha hablado y se sigue hablando porque no se le ve por ningún lado.
Y de Carlos Amarante Baré se ha dicho que él se ha sumado, pero del equipo de Carlos Amarante Baré. Sí, no, pero ya no sé si finalmente hubo una integración. El que no ha habido un acto con el equipo es Reinaldo, pero Carlos Amarante ya, el equipo en pleno, sí. Y el de Francisco Domínguez Brito también. Exactamente. De manera que esto había que suponer que iba a ocurrir. Ellos lo que están haciendo es aprovechando la publicidad que pueda derivarse de un acontecimiento político. Es similar a lo que estaba haciendo la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández cada vez que ya juramentaban el nuevo proyecto a un grupo de PLDistas que ya se sabía que habían renunciado. Decía, otro grupo renunció otro, porque eso es un poco para dar la sensación de que están creciendo, de que se están fortaleciendo. Eso es parte de la estrategia y de la propaganda que los políticos saben usar muy bien. Bueno, en el caso, Gustavo, del Partido de la Liberación Dominicana, se veía que había como reticencia de parte de muchos dirigentes con Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo nunca fue un militante del PLD de los que... no es de los más conocidos, ni era un cuadro de alto nivel, ni nada. Exactamente, no es un hombre que haya estado ofreciendo declaraciones, activando en favor de determinados movimientos. No ha trabajado con el tema del municipalismo, por ejemplo, en donde tú sabes que hay gente que, o el sector obrero o campesino, o el sector popular, por ejemplo, que son los llamados frentes de masa. Alguna de esta gente fue activo militante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o que fueron cuadros regionales, que vienen, como dicen dirigentes nacionales. Vienen de lejos juntos. Exactamente. Ese no es su situación. Ese no es el caso no es su situación, ¿no? de Gonzalo Castillo, porque Gonzalo se dedicó a crear empresas, se dedicó a hacer riqueza, y no es una persona que se le conozca una vocación particular en el ámbito político. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Leonel Fernández activó mucho con el tema de las relaciones internacionales y se convirtió en una especie de experto, aún con Bosch vivo, en temas internacionales. Él escribía, esa era su vocación. Él trabajó mucho esa parte, tanto en Vanguardia como en la revista Teoría y Acción. Y también, bueno, quienes fuimos sus alumnos saben que él era su vocación. Eran los temas que a él le gustaban y llegó a escribir libros sobre esos temas también. Así es. Ese de la guerra de baja intensidad, una serie de cosas, ¿no? Sí. Y nada, y además una persona de vocación política y de militancia y estudio. Ese no es la situación de... Pero igual uno lo nota porque es el PLD, que es un partido grande, pero hay muchísimos candidatos que andan por ahí que tú dices, bueno... ¿De dónde salieron? O que nunca tuvieron esa militancia, un empresario que diga, quiero ser presidente. Por ejemplo, don Porfirio, ¿verdad? Ajá, Porfirio López. Tiene un proyecto. Pero no es del PLD. No, pero eso te quiero decir que se nota con Gonzalo porque está en un partido grande, pero igual es un empresario que entiende que puede ser presidente. El nieto de Trujillo. Sí. Lo único es que lleva el apellido de segunda, el apellido Trujillo, pero no tiene ninguna preparación política ni nada. Antonio Taveras salió como candidato presidencial en primer lugar, ¿tú recuerdas? No era presidencial, él estaba activando contra la reelección, pero nunca dijo que iba a ser candidato. Bueno, pero eso era más o menos lo que él proyectaba. Aunque don Antonio hay que decir que él militó joven en el PLD y más joven aún militó en grupo de izquierda. O sea, él hizo cierta incursión en la política, aunque después se dedicó a los negocios. Así es. Pero te quiero decir que eso suele ocurrir, es igual que las figuras o de los deportes o de los medios de comunicación o de la farándula que incursionan. Que muchas veces la gente lo ve, bueno, pero ellos tienen derecho también. Ya, así es. Vamos a hacer una pausa. Sí. La situación del pueblo haitiano es muy difícil, atraviesa una gravísima crisis. Es una crisis que toca a todos los aspectos, porque prácticamente hay un presidente que no puede gobernar. ¿Por qué? Porque Haití se dio en su constitución, después de todo aquello, de que cayó la dictadura de Duvalier y esas cosas, todos los intentos de golpe y los breves gobiernos militares que tuvo.
Una constitución que calca de alguna manera ese sistema parlamentario que existe en Francia, en España, en Italia. Y eso, en esos países, sobre todo en España y en Italia, ha traído inconvenientes a veces cuando no se ponen de acuerdo los diversos partidos políticos para formar gobierno, como llaman. Y en Haití, que de por sí tiene un gran atraso institucional, histórico, es todavía más difícil. Entonces, por ejemplo, en estos momentos no hay primer ministro. Y el primer ministro en un gobierno parlamentario de este tipo es el jefe operativo de gobierno, quien administra los cargos públicos, quien pone en marcha las políticas, y el presidente tiene muy limitado su labor, como lo que puede hacer o no hacer con decreto. Por otro lado, en Haití, la mayor parte de los senadores, que son fundamentales para tomar decisión, para escoger un primer ministro y ratificarlo, han cesado, porque se les cumplió el mandato. Allá no se eligen todos al mismo tiempo. Eso es un grave problema, porque en la condición que tiene Haití ahora, con las protestas en la calle, paralizado el transporte, paralizado los centros de estudio, paralizado los centros de salud, paralizado muchos lugares de labor y el comercio, no puede Haití de ninguna manera, una paralización institucional del Estado, convocar elecciones. Entonces es un círculo vicioso. Entrevistamos recientemente a dos personas que conocen muy bien Haití. Una es el periodista francés Jean-Michel Carrois, que nos estuvo un poco describiendo la situación, y otra fue el doctor Maxo Jobse, que es un doctor que él es un doctor en humanística. Es de esos líderes también evangélicos en Haití y empresario, y él tiene aspiración presidencial, pero dice que se ha hecho un esfuerzo, que él mismo y muchos de la oposición, de los que no son radicales, por reunir a empresarios, líderes religiosos, incluso dice a los líderes del credo vudú, a toda la gente, a los campesinos, para tratar de reunirse con el presidente Moïse y conversar, a ver si se hace un último intento de una salida, porque él dice que si no es así, ese quinquenio que le toca a Moïse no va a concluir. Bien. Y no se sabe lo que pueda pasar en Haití. Ayer, Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, dijo declaraciones en Panamá en una reunión en la que está sobre asuntos relacionados con el Caribe y la política exterior, y dijo que la situación de Haití es de riesgo incluso para la seguridad regional. Sí, eso es muy importante tomarlo en cuenta, claro, porque ciertamente la República Dominicana está sintiendo la presión que representa la inestabilidad y la falta de gobierno. Y sería obviamente el país más afectado si Haití entra en una crisis más grave todavía. Bueno, entonces lo que está pidiendo Vargas Maldonado a los países de la región y a Estados Unidos es un poco más de atención y la búsqueda de una solución que permita a Haití respiro y salir de este estancamiento y de este nudo fuerte que tiene de falta de institucionalidad y falta de gobierno. Previo a las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado, el propio presidente de Haití, Juvenal Moïse, dijo que Haití es ingobernable con la actual constitución que tiene. Por el tema que tú mencionabas antes de que hay que designar un primer ministro. Mira lo que pasó. La última vez que quiso designar un primer ministro, él hizo una propuesta. El presidente de gobierno Haití, van dos que saltan. Ya, sí. Y se ha intentado un tercero. No, es que rompieron los cables, el alumbrado eléctrico, todo lo destrozaron el Senado de Haití, en donde el día que debía aprobarse la designación de ese primer ministro. Y no hubo forma, no hay manera. Entonces, ya el propio presidente de Haití dice, miren señores, este país es ingobernable con esta constitución. Por tanto, hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Defensa de República Dominicana, una de las cosas que ha estado haciendo es reforzando la seguridad en la frontera. Si, como en Haití hay protestas, si hay meses de protesta, hay más de 42 personas han muerto desde septiembre hasta noviembre en protestas en las calles. Si esta situación se mantiene, lo que va a ocurrir es que Haití ha dejado de comprar alimentos fundamentales para la alimentación del pueblo haitiano. Que los compra a productores dominicanos. Los tres mercados más importantes de la frontera, Dajabón, Jimaní
y por allá por Pedernales están cerrados. Sí, Y Elías Piña están cerrados. Eso está cerrado. Bueno, no es totalmente. Queda cosa pero, muy informal, pequeñita, pero sí, quien tiene más o menos un negocio importante no se arriesga. ya. Y los propios haitianos tienen dificultad para llegar hasta la frontera a comprar. Obviamente esto para nosotros no es solamente por el tema del comercio, sino también por el control migratorio. Es cada vez más difícil la situación de los que viven en Haití y obviamente la salida más fácil, la salida más espontánea que tienen es la de correr hacia la frontera. Mira, y hay un dominico-haitiana. aspecto que tanto mencionó Jean-Michel Carroa como el doctor Maxo, importante. Todos sabemos que Estados Unidos presionó terriblemente a República Dominicana y presionó a Haití para que cambiaran el voto que estaban dando en la OEA y en cualquier organismo internacional respecto al gobierno de Venezuela. Le doblaron el pulso a estos países y los obligaron a cambiar el voto para votar contra el gobierno de Venezuela. Bien. Pero ¿qué ocurre? Venezuela era de los pocos países que todavía le mantenía cierta ayuda a Haití. Una ayuda, hay que decir, muy generosa porque Venezuela tiene una crisis también. Bien, entonces, bueno, los venezolanos tampoco del gobierno no son masoquistas. Si obligan a Haití a retirar ese apoyo, ellos ¿qué hacen? Cesaron esa ayuda. Por suerte ellos no le están cobrando a los haitianos, pero cesaron la ayuda. Pero Estados Unidos, que le doblegó el pulso a ese gobierno de Haití, no le ha dado nada a cambio. No mira para ese lado, lo que está diciendo el doctor Maxo. Él dice, bueno, Trump está ocupado de si hacen impeachment o no. Se olvidó, Canadá se olvidó, Francia tampoco mira para ese lado, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? O sea, países como el nuestro, por ejemplo, bueno, la contribución nuestra es que hay muchos haitianos que trabajan aquí y envían un dinerito, pero nosotros no podemos hacer más de ahí. Y ya había dicho el doctor Centeifus, el brasileño que estuvo como parte de la OEA encargado en Haití, que incluso la ayuda famosa que se anunció en 2010, la mayor parte nunca llegó a Haití. Se quedaron organismos que dijeron que recabaron la ayuda y la usaron para otros fines. Es decir, Haití ha sido engañado tantas veces y yo creo que el pueblo ha perdido las esperanzas y es una situación sumamente difícil. Para la República Dominicana el desafío es, por supuesto, muy grande. Nosotros debemos mantener la solidaridad, ese es un compromiso. Pero no es solamente solidaridad porque debemos ser solidarios con los haitianos. Es que nos conviene a nosotros. Es que porque nos conviene, es decir, como país, nosotros debemos evitar al máximo que haya una estampida y que esa estampida signifique... Y una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria, grave, una hambruna en Haití, sí, representa igualmente una debilidad para la República Dominicana. Sí, pero hay que decir también, porque hay gente también que alarma un poco, innecesariamente. La frontera ahora mismo está muy bien resguardada y se ha ido fortaleciendo más. Incluso de la verja que se habían roto, la están reparando. Y hay, o sea, un contingente militar amplio. El Ministerio de Defensa ha ampliado la cantidad de militares en la protección de la frontera. No es tampoco que estamos desamparados ahí, como dicen muchos, no es verdad. O sea, los militares dominicanos, y se ha hecho un esfuerzo, se ha reforzado bastante la seguridad fronteriza. Uno sospecha que también ellos han trabajado muy seriamente el tema de la corrupción en la frontera y el aprovechamiento de militares, oficiales, etcétera, que permiten el paso de personas. Yo creo que ahora no se está dando mucho porque hay mucha vigilancia. De hecho, el jefe del ejército, general Gonel, ha estado casi toda la semana haciendo presencia, y el propio ministro, porque parece que hay una orden del presidente sobre eso y están poniéndole más atención. Así es. Hacemos una pausa. Más contento que de costumbre, nos reporta desde Santiago Máximo Laureano. Muy buenos días, Máximo. Saludos, buen día. Saludos para Facundo. Gracias, Máximo. Adelante. Variaron la medida de coerción de 6 meses de prisión preventiva a la fiscal de Montecristi, Carmen Lisset Núñez. Fiscalizadora, ¿verdad? También variaron, sí, fiscalizadora. También variaron la medida contra los policías implicados que pertenecían a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Estamos hablando de la fiscal y los policías
que participaron en un operativo en Villa Vázquez. En una barbería. Fueron señalados como en una barbería y que fueron señalados como responsables de poner drogas allí a fin de acusar luego a los integrantes de esta peluquería. La medida de coerción fue variada de 6 meses de prisión preventiva a prisión domiciliaria en el caso de la fiscal Carmen Lisset Núñez, y los agentes policiales fueron dejados libres con garantía económica. Estos son el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cueva, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, además de los cabos de la Fuerza Aérea Dominicana y la Policía Nacional, Adam Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero. Ellos están suspendidos, Ese es Máximo. Máximo, esos oficiales de la Dirección de Control de Drogas están suspendidos en sus funciones, o al retornar a su casa podrán volver a su trabajo. Ahí no sé qué pasaría entonces si son reintegrados. Claro, porque es una tarea que hay que averiguar. Pueden volver a hacer lo mismo. Uno no sabe, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que dicen que el perro huevero, aunque le quemen el hocico, vuelve a comer. ¿Verdad? Entonces, si ellos van a ser agentes de la DNCD otra vez, en diciembre, por ejemplo, ellos van a hacer su diciembre. Bueno. Como hay mucha gente dispuesta. Uno espera a que aprendan la lección. ¿Y cuál es la motivación de la prisión domiciliaria para la fiscal? ¿Está enferma ella? No tenemos esos detalles. Hay que recordar que fue en agosto, 23 de agosto, cuando se le dictó medida de 6 meses de prisión preventiva. Entonces tendremos que averiguar con algunos contactos de Montecristi, a ver en qué se basó el juez para variar la medida. Hay que ver cuál es el estado del expediente acusatorio del Ministerio Público en contra de ella. Si lo van a presentar, si no, si necesitan más tiempo, porque se entiende que ellos están recabando pruebas para presentar la acusación formal. Y esta prisión preventiva es en lo que se prepara el expediente. Como que ha tardado mucho, ¿verdad? Ha tardado demasiado. En lo que se busca la prueba. Sí. Sí, bueno. Que ojalá que la solidaridad no sea tan fuerte como para dejar que esto se olvide. Bueno, vamos a ver, Máximo. Y se quede en el tiempo. Sí, claro. Los aspirantes a la alcaldía de Santiago, los que son de la oposición, tienen 2 puntos coincidentes y que los reiteran en todos los escenarios. Yo no sé si esto pudiera ser ventaja o desventaja para Abel Martínez, pero tanto Papito Cruz del PRSC como Ulises Rodríguez del PRM coinciden en que Santiago está más bonito, en que Santiago está limpio en el centro de la ciudad, pero que no así en los barrios. También hablan de que el punto más discordante de la gestión de Abel Martínez son los atropellos, los abusos a los ciudadanos y ciudadanas en la calle. O sea que estos puntos coincidentes en la prédica de los candidatos de la oposición pudieran convertirse en ventaja o en desventaja para Abel Martínez, que, reitero, está bien posesionado desde el punto de vista de la población que ve la ciudad con un cambio de aspecto social, o sea, que ve la ciudad más bonita, más atractiva, y los murales que han llamado mucho la atención de los ciudadanos. Bien, Máximo, muchas gracias. Si en los Máximo. barrios no hay esa misma, es otro tema. Otro tema, Nos de vamos. acuerdo. Nos vamos ya, Máximo. Pues regresamos. Hasta mañana. Muchas gracias por este reporte. Señores, gracias por la compañía. Hasta mañana.